los cristianos en Roma. Romanos capítulo 3. El verso 21. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre justo, Padre santo, lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, por tu palabra hoy en día. Señor, te ruego que el Espíritu Santo la tome, la lleve a esos corazones que están preparados para recibir tu palabra, y que haga una obra el Espíritu Santo en esas vidas, iluminando sus corazones, iluminando su entendimiento con la gloria que es reflejada en el Señor Jesucristo. Padre, te ruego que por medio de esta palabra, Señor, nos acerques más a ti. Señor, no somos todavía quien deberíamos de ser, pero te ruego, Señor, por tu misericordia, que sea tu voluntad que hoy seamos santificados más, seamos apartados, quitándonos el pecado y poniéndonos la santidad que es tuya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Tome asiento, por favor. Llegamos una vez de nuevo al tema: ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Y hemos platicado de su humillación, como Él dejó su trono, tomó forma de siervo, nació en la ciudad de Belén, con unos padres pobres, cómo pasó sus años en Galilea, cómo fue bautizado y comenzó su ministerio, los discípulos que vieron su transfiguración, aún experimentó tentación de parte del enemigo. Y ahora llegamos a la cima, llegamos a la cumbre de su humillación, de su sufrimiento, el sufrimiento del Hijo de Dios. Llegamos a su muerte. Ahora, esta muerte no es cualquier muerte. Muchos ya habían muerto como el Señor Jesús murió en una cruz, crucificados. Pero esta muerte no es cualquier muerte. Ahora, esta mañana, mientras me levantaba, yo hice unas cositas por ahí. Le preparé un café a mi esposa y la taza que escogí, por el lado de adentro decía: es amor lo único que necesitas. El amor es todo lo que necesitas. Y esa parece ser una filosofía que tal vez se la atribuyamos a Dios o a Jesús o al cristianismo, pero es más bien una filosofía humana, terrenal. El amor es todo lo que necesitas, porque fíjese, necesitamos más que amor.
Amén. Gloria a Dios. Necesitamos más que amor, necesitamos la cruz de Jesucristo. Necesitamos la cruz. Porque mire, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros cuando sentimos que todo y todos, incluso Dios, parece que está en nuestra contra nosotros? El esposo jala por un lado y usted por el otro. La esposa jala por un lado y usted por el otro. Los hijos en rebelión jalan por un lado y usted por otro. El trabajo parece estar en contra de usted. El gobierno, estas autoridades civiles puestas por Dios parecen estar en contra de nosotros. Hasta la mascota, el perro, anda en contra de nosotros. ¿Qué hacemos cuando parece que todos y todo va en contra de nosotros? Aún en esta edad en la que vivimos, en esta etapa, está el surgimiento de la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial ahora toma control de casi la mayoría de las cosas y quehaceres que necesitamos hacer. Hay tanta computadora tan inteligente que ya tal vez no se necesiten algunos trabajos y la gente empiece a perder aquella identidad que tenían en su trabajo. ¿Qué hacemos cuando todo parece estar en contra de nosotros? Y mire, en el centro de la historia de la humanidad, en el centro de la historia de la humanidad, se encuentra la cruz de Jesucristo. Y la cruz de Jesucristo testifica que Dios no está en contra de nosotros, sino que Él es por nosotros. ¿Sí? Una computadora, un robot, nunca llegará a tomar el lugar de un ser humano. Porque fíjese, Dios en su misericordia manda a su Hijo y su Hijo se hace un ser humano. No una computadora que le empieza a hablar a las personas. No una nube o en forma de animal o en forma de árbol o una fuerza, sino que Dios mismo se encarna y se hace humano. Y en esa cruz Dios dice: yo estoy por ti, no estoy contra ti. Dios es por nosotros, no es contra nosotros. Ahora, yo no le traigo algo nuevo, no le traigo algo nuevo, pero sí le traigo algo que usted no puede olvidar. No podemos olvidar la cruz de Jesucristo. Yo y usted necesitamos predicarnos, recordarnos el Evangelio, la cruz de Jesucristo, día tras día. Porque si no, usted se va a llenar de amargura, de envidia, de codicia, y ya no se parece cristiano, ahora se parece como antes era. Necesitamos predicarnos el Evangelio día tras día, porque si no, el venir a la iglesia solo se convertirá en una regla más, parte de la rutina que tengo que hacer. Y ya no encuentro mi gozo, mi alegría en el Evangelio del Señor Jesús. Necesitamos recordar el Evangelio, la cruz de Jesucristo todos los días. No le traigo nuevo, pero sí le traigo algo que no podemos olvidar. No podemos olvidarlo. Ahora, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Judas Iscariote al entregarlo. Pilato al ordenar y dejar que los judíos se lo llevaran. Herodes, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes en aquel tiempo. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Los gentiles? Hoy en la lectura, al comenzar el servicio, nos dimos cuenta de quién fue. Algo que Dios ya había predeterminado. ¿Sí? Pedro, en otro de sus discursos,
En el libro de Hechos dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién mató a Jesús? Dios. Dios mató a Jesús. Qué interesante. Y acabamos de leer, para que Él sea el justo y el que justifica. Dios mató a Jesús. Y si Dios mató a Jesús, la pregunta ya no es ¿quién lo mató? La pregunta ahora viene a ser más importante, ¿por qué? ¿Por qué Dios planificó y ordenó y ejecutó la muerte de Jesús? ¿Con qué fin? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué logró Dios al dar su Hijo a la muerte? ¿Qué logró Dios por nosotros? Y miremos la estrategia tan asombrosa de Dios. Mire, no voy a empezar con el verso 21, sino que casi al final de los versos que acabamos de leer, en el verso 25. Ya está ahí, Romanos capítulo 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación. Hasta ahí. Hasta ahí. A quien Dios puso como propiciación. Mire, hicimos la pregunta, ¿qué logró Dios al dar a su Hijo al morir? La muerte de Jesús logró satisfacer la ira del santo Dios contra pecadores. ¿Sí me escuchó? Eso es lo que quiere decir propiciación. ¿Sí? Y no se tiene que recordar la palabra, pero sí, ahí guárdela en su memoria, en su corazón. La muerte de Jesús logró propiciación, satisfacer la ira de Dios, la ira santa contra humanos pecadores. Amén, amén. Mire, si yo le pregunto a usted, ¿usted es salvo? Oye, ¿usted es salvo? ¿O quiere ser salvo? ¿Quiere ser salva? La pregunta que sigue es, ¿de qué? ¿De qué soy salvo? ¿De qué me salva Dios? ¿De qué me salva? ¿Del infierno? ¿De Satanás? ¿Del pecado? ¿Me salva de la muerte? Somos salvos de Dios. ¿Sí me escuchó? Dios nos salva de Él mismo. Somos salvos de Dios, porque es la ira de Dios que viene contra pecadores. ¿Sí? Somos salvos de Dios. La Biblia describe nuestra relación con Dios como estar en guerra, en enemistad. Estamos en guerra con Dios. No hay paz, somos enemigos de Dios. Vivimos en rebelión contra el soberano Rey. Mire, usted cuando vive su vida, usted tiene preferencias. Hoy me levanto y hoy prefiero hacer esto. Y actúa o hace lo que usted prefiere. ¿Sí? Y antes de conocer al Señor, sus preferencias eran pecaminosas, eran de la carne, obras de la carne, le llama el apóstol Pablo. ¿Sí? Ese es el pecado. Cuando usted prefiere más las obras de la carne que a Dios. Jesucristo dijo, mira, ¿quieres saber cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Pero la realidad es que ninguno de nosotros preferimos hacer eso, amar al Señor de esa manera. Preferimos las obras de la carne. Y esa rebelión es lo que hace que no haya paz entre Dios y el pecador, entre Dios y el ser humano. ¿Por qué? Mira, alguien dijo, el pecado es traición cósmica contra el soberano Rey y Creador. El pecado es traición cósmica contra el soberano Rey y Creador.
La Biblia enseña que el pecado acarrea pena de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Amén. El profeta Ezequiel les dijo, el Señor le dijo al profeta Ezequiel: el alma que pecare, esa alma morirá. Amén. Jehová Dios, cuando le dijo al hombre: mira, de todo árbol puedes comer, pero no comas de ese, porque el día que tú comas, ciertamente morirás. ¿Sí? En nuestra rebelión no hay paz con Dios. Estamos en guerra. Somos enemigos de Dios. Permítame, le leo. No tiene que ir ahí, solo escuche. Un pequeño profeta que realmente a veces tal vez ni hemos abierto la Biblia al libro de Sofonías. ¿Quién sabía que existe Sofonías? Capítulo 1. Estarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Qué fuerte este pequeño libro de Sofonías. Qué mensaje del profeta Sofonías. Aún nuestro Señor Jesús en varias ocasiones, es más, el Señor habló más de este tema que cualquier otra persona o apóstol. Nos habla que se acerca una condenación eterna, un lugar donde el gusano no muere, ni la llama de fuego se apaga. Es claro, contundente, que Dios juzga al pecador. ¿Cómo? Dios trae y traerá su ira. Pero usted me dirá: pero ¿acaso no es bueno Dios? Misericordioso, lento para la ira. Amén. Sin duda que Dios es bueno. Estamos hoy aquí, usted y yo. Sin duda que Dios es bueno. Pero vendrá el día de la ira del Señor. No hay duda que Dios es santo y justo también. Y Él demanda justicia. Cuando pecamos, miren, cuando usted y yo pecamos, ofendemos la santidad de Dios. Ofendemos la santidad de Dios. Nuestra rebelión es ofensiva a Dios. Qué bonito sería si Dios le guiñara el ojo al pecado. Como dijeron estos reyes y príncipes: mira, aquí Jehová no hará ni bien ni hará mal, aquí no pasa nada. Qué bueno sería que Dios solo le guiñara el ojo al pecado. Aquí no pasa nada. Pero fíjese, Dios no puede ignorar el pecado. No puede. Él es santo. Él es justo. Y tiene que hacer algo para corregir la situación, para arreglar la situación. Dios no puede ignorar el pecado. Él requiere justicia. Pero sí, Dios es bueno. Dios es grande en misericordia, porque fíjese lo que acabamos de leer en el libro de Romanos capítulo 3, empezando ahora en el versículo 23. Ahí está, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, a quien Dios puso como propiciación. A quien Dios puso como propiciación. La muerte de Jesús en esa cruz logró satisfacer la ira del santo Dios contra pecadores. En otras palabras, miren, en vez de que usted y yo, si hemos creído en el Señor Jesús, suframos la pena de muerte, la pena la llevó Él. La condenación la llevó Él en esa cruz. La muerte de Jesús logró satisfacer la ira del santo Dios contra pecadores. Jesús toma la condenación que el pecador merece y Él sufre, Él sobrelleva la pena de muerte. Y por eso Pablo dice: mira, ahora pues ninguna condenación hay
Pero Pablo dice que ahora no hay ninguna condenación, no porque Dios la haya quitado y haya cerrado la corte y digo, mira, mejor vámonos a casa, nos olvidamos de este caso, cerramos la corte. No, Dios no puede cerrar la corte así nomás, ignorar el pecado, no porque el Señor se haya olvidado de la condenación, sino porque la condenación la puso en su Hijo Jesús. Por eso ya no hay condenación. Jesús sufre la ira de Dios en nuestro lugar. Eso es la propiciación. Jesús logró la propiciación. Ahora, la propiciación tiene su encuentro en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, una vez al año, dice el libro de Levítico, que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, una vez al año el sumo sacerdote va a entrar al lugar santísimo. Pero antes de que entre, se va a lavar, se va a bañar. Y luego se va a poner sus ropas santas. Y luego va a traer un toro para sí mismo, que él va a sacrificar para que sus pecados de él sean cubiertos. ¿Sí? Y ahora, note la diferencia, porque el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús no tuvo que hacer eso. Jesús es nuestro sumo sacerdote y él no tuvo que ofrecer por él mismo. La diferencia, ¿sí? Pero el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que tomar su toro, su becerro, y ofrecía sacrificio por él mismo, ¿sí? Y rociaba la sangre en el lugar santísimo sobre lo que se llama el propiciatorio. Otra vez la palabra propiciación, ¿sí? Era el lugar, la tapa de la arca del pacto, donde Dios venía, estaba en la nube y platicaba a Dios con Moisés, ¿sí? Y ahí rociaba la sangre por él mismo y por su casa para cubrir sus pecados. Y luego de que ya rociaba la sangre, venían y le traían 2 otros animales. Y sobre uno, dice la palabra del Señor, dice Levíticos, que uno lo mataban y tomaba la sangre por el pueblo e iba igualmente a rociar la sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Y luego regresaba y rociaba la sangre sobre el altar, ¿sí? Y ese era lo que le sucedía a uno de los animales. Pero le dije que traían 2. Y el segundo, dice que el sacerdote oraba, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y le confesaba todos los pecados del pueblo. Señor, por todas las veces que fuimos envidiosos, chismosos, cuando odiamos, como con los ojos matamos, y también, por supuesto, cuando asesinamos de veras, Señor, cuando le robamos al vecino, Señor, cuando adulteramos y fornicamos. Y esos pecados, dice la palabra de Dios, que en símbolos se le transferían al animal. Y el sumo sacerdote le decía, mira, tú vas a llevar al animal fuera del campamento, fuera de la ciudad. Igualmente con Jesús murió fuera de la ciudad, pero entró con su propia sangre al lugar santísimo, pero murió fuera de la ciudad, ¿sí? Y el animal se iba. Y en ese día de la expiación, cuando se cubrían el sacrificio, eso es lo que quiere decir expiación, cuando era un sacrificio para cubrir los pecados, se hacía propiciación. Porque mire, acabo de decirle, la paga del pecado es muerte, ¿sí? El alma que pecare, esa morirá. Y en vez, Dios en su misericordia, en vez de que esa alma muriera en ese momento, el Señor permitía que el animal tomara el lugar de la persona. Es lo que le llamamos la expiación sustitutiva, un sustituto, ¿sí? Y ese principio tiene su comienzo desde el principio de en la creación, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecan, Dios no los termina en ese momento de matar, sino que en vez de matarlos a ellos, ¿qué hace el Señor? Mata a animales y les da pieles como para que se coman, ¿sí? Cuando Abraham va y lleva a su hijo Isaac y está a punto de sacrificarlo, Dios le dice, detente, mira, ahí está el carnero, ahí está el animal que quiero que pongas en el altar y sácalo. Esa es la expiación sustitutiva, ¿sí? Otro ejemplo, mire, se recuerda de José.
José, cuando se vuelve ya el segundo en Egipto y se da cuenta que vienen sus hermanos y le dice: tráiganme a ver el pequeño, a ver si están diciendo la verdad, y van y le llevan a Benjamín, el pequeño de los hermanos, y les da de comer. Y luego José le pone su copa y ellos se van y dicen: oye, ¿qué pasó con la copa de mi señor? Se la han robado. Y van y los encuentran y los traen de regreso, y la copa la hallan en el saco de Benjamín. Y José le dice a los hermanos, a Benjamín, le dice: mira, él tiene que pagar la condena, él se va a quedar conmigo, ustedes regresen a su tierra. ¿Y qué hace el hermano? ¿Se recuerda quién es? Judá. Que es tan interesante que Judá es el que se pone y le dice a José: no, mira, si hacemos eso mi padre se va a morir, él quiere tanto al niño, por favor, mejor, mira, yo tomo su lugar. Expiación sustitutiva, ¿sí? Y todo el sistema de sacrificios, como le acabo de explicar hace unos momentos, el animal, en vez de que la persona muriera, el animal toma el lugar de la persona. Esa es la propiciación. En lugar de que el pecador sufriera la muerte por haber pecado contra el santo Dios, Dios permitía que un animal llevara la pena de muerte, y así se hacía expiación, o se cubría la culpabilidad, la culpa de la persona, ¿sí? Jesús conocía muy bien este principio. Jesús aún dio una parábola. ¿Se recuerda usted la parábola del fariseo y el publicano, o el que recaudaba, el que colectaba impuestos? Jesús dice que el publicano, dice que cuando él oraba en el templo, dice que ni se atrevía a mirar al cielo y le decía a Dios, ¿qué oraba? Dios mío, sé propicio a mí, que soy pecador. El publicano, el que colectaba los impuestos, reconocía que él había pecado y él merecía la muerte, y le decía a Dios: mira, Dios, ten misericordia de mí porque merezco la muerte, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. ¿Qué logró Dios al mandar a su hijo? ¿Qué logró? Propiciación. La ira de Dios cayó sobre Jesús y no sobre sus escogidos. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Ahora, ¿por qué hizo esto Dios? ¿Por qué lo diseñó así? Ya le dije que Dios no le puede solamente guiñar el ojo al pecado, meterlo bajo la alfombra y olvidarse de él. ¿Por qué lo diseñó así Jesús? El apóstol Juan dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, mira, tú no hiciste nada, yo no hice nada, sino en que Él nos amó a nosotros, dice Juan, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor, ¿sí? Jesús llevó la pena, Jesús llevó la ira de Dios en nuestro lugar. Amén. ¿Qué logró Jesús? Nuestra propiciación. Ahora, segundo punto, ¿qué logró Jesús? Nuestra redención. Nuestra redención. Romanos capítulo 3, ahí en el versículo 24 lo leemos otra vez. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, como un regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está ahí. Mire, esta palabra de la redención tiene su base en la economía de esclavitud, ¿sí? En la economía donde hay siervos y hay señores y siervos, en la economía de la esclavitud, ¿sí? La Biblia nos dice y nos habla sobre unas situaciones que cuando una persona se empobrecía, ¿sí? Se hacía muy pobre, o tal vez tenía una grande deuda a alguien más, la Biblia dice que esa persona se podía vender a esa persona que le debía, o a otra persona que le puede ayudar, porque se volvió muy pobre la persona, ¿sí? Entonces la persona, el hombre, iba y se vendía a la otra persona, ¿sí? Por causa de pobreza o deuda. Y solamente podía estar en esclavitud como siervo 6 años, y al 7º año tenía que salir libre. Ahora, Dios era tan bueno, la esclavitud en ese momento no era como la esclavitud que nosotros conocemos, porque Dios le dice: mira, cuando Él salga de ti, mándalo con riquezas, mándalo con ovejas, mándalo con vacas,
porque te sirvió a ti. Y te sirvió como un jornalero de medio. No es como si le hubieras pagado lo que deberías de pagarle, le pagaste solamente la mitad. Entonces, mira, mándalo con vacas y ovejas para que él pueda comenzar su vida de nuevo. ¿Sí? Ahora, era diferente cuando la persona se vendía a un forastero, a un extranjero. ¿Sí? Porque en el pueblo de Israel, donde ellos estaban, habían extranjeros, y dice la palabra de Dios que si ellos se enriquecían y el israelita, que es del pueblo de Dios, empobrecía, dice que el israelita podría él venderse al extranjero, ¿sí?, por ciertos años y pagarle así la deuda al extranjero. Pero el Señor dice que puso una salida, un rescate, ¿sí? Dice que el pariente más cercano, o un hermano, o un tío, o un primo, un pariente de la persona que se vendió a esclavitud, dice que si ellos tenían la plata, el dinero, ellos podían ir a hablar con el extranjero y decirle: ¿por cuánto se vendió mi tío? Mi tío ese tan cabezón, ¿verdad? ¿Por cuánto se vendió? Pues mira, está de acuerdo a trabajarme 3 años para pagar esta deuda. Ok, 3 años. ¿Y cuántos son 3 años? Pues es tanto. Ok, mira, yo te lo pago. Sí, yo te lo pago y sueltas a mi tío y él se puede ir a hacer su vida. Esa es la redención. Ese es un rescate. ¿Sí? Ahora, Jesús es nuestro pariente redentor, que por su muerte, no a precio de plata ni oro, a precio de sangre de su muerte, Jesús compra nuestra redención. Yo no sé si usted lo sabía, pero nosotros éramos esclavos al pecado. ¿Sí? Jesús, hablando con los judíos, le dice: nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús le dice: no. Si ustedes conocen la verdad os hará libres, porque son esclavos frente al pecado y a Satanás. Son esclavos. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros también somos esclavos. Y viene Jesús y dice: mira, con mi sangre yo pago el precio de redención y los rescato, les doy libertad para que sean libres de su vana manera de vivir. Así dice Pedro. Pedro dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos rescatados, somos redimidos de la esclavitud por la sangre de Jesucristo. Ahora la pregunta clave es esta. La pregunta es: ¿a quién le pagó el Señor? ¿A quién le llevó Jesús el pago? Y a veces nos confundimos y decimos: pues a Satanás. No, Satanás fue derrotado, hermanos, no fue pagado. ¿Sí? Jesús lleva, dice el libro de Hebreos, que lleva su sangre ¿a dónde? Al cielo, donde está el templo, el verdadero templo celestial, y se presenta no con la sangre de un animal, sino con su propia sangre, a hacer redención por su pueblo. Jesús paga al juez universal, al juez soberano. ¿Sí? No le paga a Satanás, el pago es a Dios. Dios el juez, y el pago es hecho a Él una vez y para siempre, y nos libra a Él del reino de las tinieblas, y dice que nos traslada de ese reino al reino de la luz. Jesús pagó nuestro rescate. Somos libres del pecado, de la muerte, y somos libres de Satanás. ¿Sí? Ahora, hay algo más profundo aquí que quiero que me dé paciencia, si todavía es temprano. Mire, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, Pablo nos dice que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. No solamente éramos esclavos, sino que éramos malditos. Gálatas capítulo 3. El libro de Gálatas capítulo 3. Hay algo más profundo aquí en nuestra redención. Miren, el libro de Gálatas capítulo 3, verso 13. 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos rescató, nos compró de la maldición de la ley,
hecho Él, ¿quién? Cristo, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redime, nos rescata de la maldición. Y no solamente nos rescata de la maldición, sino que Él, Jesucristo, es hecho maldición. Él es hecho maldición. Miren, en la ley de Moisés, antes de morir, le dice y le recuerda al pueblo: oye, les he dicho las palabras del Señor, ¿sí? Y si ustedes oyen su voz, y si ustedes obedecen los mandamientos del Señor, ustedes serán benditos, ustedes tendrán bendición. Y les dice: mira, vas a ser bendito en la ciudad, vas a ser bendito en el campo, tu esposa y el fruto de su vientre va a ser bendito, tu tierra y todo lo que plantes va a ser bendito, vas a ser bendito en la cocina, en la sala, en el trabajo, en el carro, en tu entrada, en tu salida, vas a ser bendito, vas a tener bendición, ¿sí? Pero les dice Moisés: si no oyen la voz de Jehová y no obedecen a sus mandamientos, maldición vendrá sobre ustedes y sus enemigos vendrán sobre ustedes. Van a ser malditos en el campo, van a ser malditos en la ciudad, en la cocina, en la sala, el fruto de su vientre, el fruto de su tierra, su entrada, su salida, todo va a ser maldito, ¿sí? Ahora, ¿qué es una bendición? ¿Qué es una bendición? El Señor les enseña a los sacerdotes cómo bendecir al pueblo. En el libro de Números, capítulo 6, solo escúchenme, miren, luego lo leen en su casa. Una bendición, Dios les enseña una bendición, el ser bendito. Cuando Dios nos mira con deleite, ¿sí? Cuando somos favorecidos por Dios y Él se deleita en vernos, eso es ser benditos. Jehová te bendiga y te guarde, les dice a los sacerdotes que así bendigan al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Esa es la bendición. Ahora, si esa es la bendición, ¿qué sería la maldición? Si esa es la bendición, ¿qué sería la maldición? Recuerda que Jesús fue hecho maldición. La maldición sería esta: Jehová te maldiga y te eche, te bote. Jehová esconda su rostro de ti y no te muestre misericordia. Jehová traiga tinieblas sobre ti y te quite la paz. Eso es la maldición. Con razón Jesús, colgado en ese madero, clamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él nunca había conocido algo tan horrendo, ¿sí? Siempre el favor del Señor estaba sobre él. Escúchenlo a Él, dijo el Padre, porque en Él me deleito, en Él tengo complacencia. ¿Sí? Jesús por un espacio de unas horas fue maldito. Fue lo más repugnante ante Dios, porque en esos momentos, mire, escúcheme bien, en esos momentos nuestros pecados, nuestro odio aquí en el corazón, nuestra mentira, nuestro robo, asesinatos hasta con los ojos, nuestro adulterio, nuestra fornicación, cuando le damos la vista a la pornografía, le damos rienda suelta a la lengua con el chisme, con la envidia, la codicia, la idolatría, todo eso fue trasladado y puesto en Jesús, el justo, el inocente, amén, sin pecado, sin mancha. Ahora Jesús era el peor, lo más vil ante los ojos de Dios. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo de esa manera? Por nosotros.
para que en Cristo, dice Pablo, Gálatas capítulo 3, verso 14, lo hizo maldición. ¿Por qué? Para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Dios. Por nosotros lo hizo así. Amén. Ahora, ya me lo termino. Miren, ¿qué quiere decir para eso? Para mí. ¿Qué hago con esto? ¿Qué haremos? Hoy leímos, ¿sí? Hechos capítulo 2. ¿Qué haremos? Se compungieron en su corazón, se sintieron tristes, ¿sí? Arrepentidos. Y le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos, Pedro? Dinos. ¿Qué hago? Y mi pregunta es esta: miren, ¿eres salvo de la ira de Dios? ¿Eres salvo de la ira de Dios? Miren, usted y yo estamos al borde de la eternidad, al borde de la muerte para pasar a la eternidad. ¿Sí? Me encuentro yo, un hombre moribundo, delante de usted, una gente moribunda. Yo sé, mire, nosotros amamos esta vida tanto, la queremos tanto, ¿sí? Amamos tanto esta vida, no nos damos cuenta que estamos al borde de la muerte, que hoy o mañana o dentro de unos días o unos años, esta vida que usted conoce aquí en esta tierra desaparecerá. Está al borde de la eternidad. ¿Es salvo? ¿Es salvo? Recuerde que Dios trae ira y es espantosa su ira. Mire, y recuerde que el infierno es real. Alguien dijo: mira, en el infierno no instalamos aire acondicionado. Es real. ¿Es salvo? Y si usted es salvo, ¿cómo sabe que es salvo? ¿Cómo sabe que es salvo? Si yo le pregunto a usted: hermano, dígame, ¿es salvo usted? ¿Qué me respondería? ¿Cómo empezaría a ser? Sí, es que yo tengo fe, es que yo voy y yo hago, yo leo mi Biblia. Y la mayoría de personas así responderíamos: yo y yo. Pero nos equivocamos. La respuesta es que Él vino y descendió, sufrió la pena de muerte que yo merecía. Él fue colgado en el madero. Él fue abandonado por Dios por un espacio de horas. Él fue hecho maldito para que yo no lo fuera. Porque la cruz de Cristo se encuentra en el centro de la historia. Dios es por nosotros y no podemos olvidar eso. No podemos. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿qué otra aplicación tengo para usted hoy? Bueno, el Señor Jesucristo, antes de morir, la noche antes de morir, dijo, tomó una copa y tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y tomó la copa. Y el Señor Jesucristo les dijo: mira, hagan esto, porque cada vez que lo hagan ustedes van a recordar, se van a acordar de la muerte que yo sufrí y la van a anunciar a todos los demás que los ven ustedes. Entonces, ¿cuál es mi exhortación? ¿Cuál es mi corrección? ¿Qué le puedo decir para ayudarle? Quite todo obstáculo que lo impida a usted participar de la cena del Señor, porque es en la cena del Señor que usted recuerda su muerte y que usted recuerda que Él viene de nuevo. ¿Sí? Quite todo obstáculo, quite todo aquello que lo impide que usted venga a la cena del Señor. Dios es por mí, Dios es por usted. Ahora, si Dios es por mí, Dios también es por mi hermano. ¿Sí me escuchó? Si Dios es por mí, Dios también es por mi hermano. En otras palabras, miren, yo sé, yo entiendo
Que hay unos hermanos que a veces nos frustran y se nos va la paciencia con ellos y otra vez está en problemas ese hermano. Y ese hermano a mí me parece que no es cristiano porque te fijaste cómo vino. Y te fijaste lo que dijo. Y te fijaste cómo vive. Y sus hijos. Mire, si Dios es por usted, también es por su hermano y su hermana. No lo critique, no lo condene, no lo desprecie, más bien bendiga a su hermano. Ámenlo, ore por él, ¿sí? Ore por su hermano. Pablo dice en Efesios, mire, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, todo lo malo. Antes sed, dice Pablo, benignos, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, sigue Pablo, como hijos amados. ¿Eres hijo de Dios? Imita a Dios. Y andad en amor, no andad en orgullo, no andad en enojos, en griterías, en maledicencias. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Quiere usted ser un olor fragante a Dios? Ame a su hermano. Entréguese por su hermano. Sacrifíquese por su hermano. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, toma tu cruz y sígueme. ¿Estás dispuesto a perder tu vida por tu hermano? ¿Quieres ser olor fragante? Ame como Cristo nos amó al dar su vida. Quítese el odio, la envidia y el chisme. Perdone mejor, sea misericordioso, ande en amor. Ahora mire, algo similar. Ya le dije, mire, si Dios es por mí, también es por usted. Así que dejemos de criticar y de condenar y de despreciar y amemos. Pero fíjese, algo similar, mire. Si usted es cristiano, no ponga tropiezo a otros cristianos. ¿Sí? Si usted es hijo de Dios, no ponga tropiezo a los hijos de Dios. El Señor Jesús dijo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, dice el Señor, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre o mujer por quien viene el tropiezo. Por tanto, dice el Señor, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Miren, a veces caemos nosotros por nuestro propio pecado. Caemos, ¿sí? Pero también caemos cuando hacemos o cuando ofendemos o cuando tropezamos al hermano. Jesús está diciendo, mira, tú caes con tu pie o con tu mano, con tu envidia, tu odio, tu orgullo, cuando haces tropezar a tu hermano. Corta eso. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad, dice el Señor, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Sí? No ponga tropiezo a su hermano. No se olvide, su hermano es oveja del Señor. No se olvide, su hermano, su hermana es oveja del Señor. Y si es necesario, el Señor va a dejar las 99 y va a ir por su hermano y su hermana. Sea usted también dispuesto a amar y orar y bendecir y no tropezar
a su hermano, porque el Señor la compró a esa oveja con su sangre. Cuando usted hiere a las ovejas del Señor, usted hiere al pastor, usted hiere al Señor. Amén. Jesús nos advirtió, mira, que estarían lobos rapaces entre nosotros. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ponga tropiezo a su hermano. El apóstol Pablo dice, mira, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pablo le dice a la iglesia en Corintios, si alguno destruyere el templo de Dios, la iglesia, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire, si usted ha herido a su hermano o a su hermana, arrepiéntase y vaya y pida perdón. Reconcíliese con su hermano. Reconcíliese con su hermano. Por último, mire, ¿quieres ser feliz? Todos queremos ser felices. Todos queremos ser felices. Todos queremos vida. Y queremos una vida buena. Queremos ser felices. Queremos que el banco esté lleno. Queremos que la casa sea pagada, el carro. Queremos que nuestro estado en esta situación, en este país, esté arreglado. Queremos que todo florezca. Queremos vida, queremos salud. Pero mire, le recuerdo, yo como hombre moribundo al punto de la eternidad, hablando a un pueblo moribundo, punto de la muerte, de la eternidad, solo encontraremos la felicidad en el Señor. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Quiere la felicidad? Mire, ¿usted se recuerda de la mujer samaritana? El Señor se la encuentra en el pozo de Jacob, y el Señor le dice, mira, ve, trae a tu esposo. Y él le dice, no tengo esposo. Sí, has hablado lo cierto, le dice el Señor, porque has tenido 5 esposos, y el que ahora tienes ni es tu esposo. La mujer samaritana era como nosotros, quería ser feliz. Quería ser feliz. Pero ella creía que sus relaciones con hombres la iban a satisfacer, le iban a traer contentamiento. Y el Señor le abre los ojos y le dice, no, la agua que yo te doy, esa agua te da la felicidad, te da el gozo. Esa agua te va a satisfacer. Hermano, no se meta con las mujeres solamente. Bueno, mire, ¿se recuerda del joven rico? El joven rico le dice, quería ser feliz, porque sus posesiones, sus riquezas, hasta cierto punto no lo hacían feliz. Y le dice al Señor Jesús, mira, ¿cómo le hago para tener vida eterna? Y el Señor le dice, mira, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Pero el joven rico amó más su riqueza. Amó más su riqueza. ¿Sí? Y él, al darse cuenta, mire, y pronto se iba a dar cuenta que su riqueza, sus posesiones no lo harían feliz. ¿Quiere ser feliz usted? ¿Quiere la vida? Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, miren, para llevarnos a Dios. Aleluya. Para llevarnos a Dios. El Señor no solamente nos saca del infierno y nos deja, sino que nos saca del infierno y nos lleva a Dios. Hay gozo ahí. Mire, yo sé que usted quiere casa, pero ¿qué tal si no la recibe? Yo sé que usted quiere carro, pero ¿qué tal si no lo recibe? Quiere un buen trabajo, quiere esposa, esposo. Yo sé que usted quiere tanta cosa, amamos tanto esta vida, pero ¿qué tal si no la recibe? ¿Qué tal si Dios no se la da? ¿Va a ser feliz? ¿Va a venir a la iglesia? ¿Va a seguir creyendo, perseverando en la fe? ¿Qué tal si Dios no se la da? Estamos al borde de la muerte. Mire, le contaba a mi esposa, mira, estaba yo recogiendo las hojas del árbol y me tomó como un minuto para enderezarme de estar agachado.
estoy haciendo bien. Mire, yo sé que venimos y queremos aquí un milagro y oramos y queremos que algo tan grande suceda. ¿Qué tal si no sucede? Va a seguir viniendo a la iglesia. Va a ser feliz. Esta vida no es para vivirla por siempre aquí. No. Usted se olvida que este hombre tiene que morir primero, dice Pablo, para que se revele, para que se dé a ver el hombre, el cuerpo glorificado. Esta vida no lo es todo. ¿Quieres ser feliz? Y Pedro nos dice, mira, Cristo murió para sacarnos, para trasladarnos y llevarnos a Dios. Miren, las buenas nuevas no son buenas si solo somos salvos del infierno, pero no somos salvos para Dios, para llegar a Él. Las buenas nuevas no son buenas si solo somos perdonados, pero no nos abren camino a Dios. Las buenas nuevas no son buenas si solo somos justificados en el tribunal de Dios, pero no tenemos comunión con el juez. Las buenas nuevas no son buenas si solo somos redimidos, pero no somos libres para acercarnos a Dios. Las buenas nuevas no son buenas si solo somos adoptados hijos de Dios y puestos en la familia, pero si no estamos en los brazos del Padre. Mire, usted y yo necesitamos encontrar nuestro gozo en la presencia del Señor. Sí, yo sé que le dije, mire, viene la ira de Dios. Pero la salvación no es solamente ser removida esa ira, sino que estar encontrados, estar deleitándonos, estar en tiempo permaneciendo en la presencia del Señor. Esas son las buenas nuevas. Jesús nos lleva a Dios. Él nos abre camino y nos lleva. Yo soy el camino, dice. ¿Quieren ir al Padre? Yo soy el camino al Padre. Mire, el Salmo 16 lo leímos al comienzo del servicio. En Hechos, cuando Pedro lo menciona, el Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, aquí termino. Salmo 16, versículo 11. Dice así la palabra de Dios, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. ¿Se da cuenta que porque a la mujer samaritana, tanto esposo y tanto hombre no podía satisfacer? No podía darle a ella lo que ella necesitaba, y al joven rico porque sus riquezas no podían satisfacerlo. ¿Y por qué a usted y por qué a mí? Casa, papeles, carro, esposa, bancos llenos, ¿por qué no pueden satisfacer? Porque nosotros fuimos creados, nosotros fuimos hechos para deleitarnos, para ser absolutamente y completamente felices en la presencia de Dios. No en esta no en esta tierra, en la presencia de Dios. Padre, te doy gracias en estos momentos. Gracias. Padre, gracias por mandar a tu Hijo Jesús. Desde el principio ordenar, decretar, planificar su muerte en expiación, en propiciación y en redención por nosotros. Padre, y nos acordamos de ese glorioso intercambio donde la muerte que nosotros merecíamos fue puesta en Jesús, y la vida que merece Jesús fue puesta en nosotros, su justicia, y así nosotros ser justificados, y así Dios ser el justo y el que justifica. Padre, te ruego, Señor, que tu palabra, por medio del Espíritu Santo, dé fruto en estos corazones, dándonos cuenta, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro corazón a la realidad
al entendimiento de que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De que si queremos ser verdaderamente felices, gozosos, alegres, solo encontraremos ese deleite, ese gozo en la presencia de nuestro Dios. Padre, yo te ruego por cada uno de nosotros. Señor, santifícanos, apártanos. Señor, que permanezcamos en la oración, así poder permanecer en tu presencia. Permanezcamos en la lectura de tu palabra y así también poder permanecer en tu presencia. Permanezcamos en meditación en tu palabra y así permanecer en tu presencia y gozarnos y deleitarnos. Poder permanecer en tu presencia. Si es necesario en ayuno, para poder permanecer y deleitarnos y gozarnos en tu presencia. Señor, porque nada en este mundo satisface como tú satisfaces. Señor, gracias. Pon en nosotros, Señor, nuevos deseos. Deseos por oración, intercesión, deseos por bendecir al hermano, deseos por amar al hermano, aún al enemigo, Señor, bendecirlo, así como dijo nuestro Señor. Pon en nosotros nuevos deseos, Padre, por santidad, quitando toda maledicencia, toda malicia, todo odio y amargura. Pon en nosotros deseo por el amor para andar como Dios anduvo en esta tierra, amando al prójimo, amando a tu iglesia, amando a estas ovejas, amando a este santo templo de Dios. Pon esos deseos en nuestro corazón, Señor. Te preferimos a ti, Señor Jesús. Preferimos la bendición que viene en el Hijo de Dios, porque en ella encontramos la promesa del Espíritu Santo, la promesa que le diste a Abraham, tu siervo. Señor, gracias por este privilegio. Bendice a mi hermano y a mi hermana. Padre, yo te ruego que cada paso que ellos den, cada puerta que ellos abran, cada puerta que ellos cierren, cada bocado de comida que ellos tomen y lleven a la boca, cada trabajo que hagan, Señor, sea todo para la gloria de nuestro Dios, para tu gloria. ¿Qué tenemos, Señor, que no nos hayas dado? Todo es tuyo. Señor, guía nuestros pasos, encamínanos en santidad, en tu verdad. Señor, queremos ser obedientes, Padre, a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendice, Señor, a tu siervo. Gracias, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de